Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa Plataforma Judicial. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy, pero muy importante, la presentación de demandas de alimentos vía web. Ese es uno de los temas más álgidos que vive día a día muchos y muchas alimentistas en nuestro país. Y para agilizar justamente este requerimiento, esta demanda, el Poder Judicial ha puesto en funcionamiento este servicio mediante el cual los justiciables no requieran los servicios de un abogado para presentarlos. Y para hablar sobre este tema, nos encontramos con la doctora Eliana Iruri de Torres, quien es jueza titular del octavo juzgado de paz letrado, con especialidad en familia de la Corte de Arequipa. Ella es abogada egresada de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, con estudios concluidos de maestría en Derecho Constitucional y tutela jurisdiccional en la misma casa de estudios. Ella ha sido secretaria judicial del sexto juzgado de trabajo de Arequipa con subespecialidad contenciosa administrativa y jueza supernumeraria del octavo juzgado de paz letrado también de Arequipa. Doctora Iruri, bienvenida a Plataforma Judicial. Muchas gracias, buenas noches. Encantados de contar con usted, con su presencia, doctora. Justamente como lo decía al comienzo, este es un tema que mucho requiere, ¿no?, de nuestra atención, ya que hay muchos procesos de alimentos que conoce el Poder Judicial a nivel nacional. ¿Cómo se ha procedido a implementar el servicio de demanda de alimento web en los juzgados de paz? Letrado, perdón. En realidad este proyecto responde a la necesidad y al incremento de las demandas de alimentos en la época de la pandemia, ¿no? Sobre todo los alimentos referidos a menores de edad. Por ello es que, bueno, se planteó esta propuesta a efectos de concederle pues a los alimentistas la posibilidad de accionar judicialmente y lograr pues la tutela del interés superior del niño, sobre todo, ¿no? Ya, y creo que se le ha ido el audio. Doctora, y esta demanda, usted menciona que surge de la necesidad de justamente que las madres que representan, ¿no?, a los alimentistas, a sus hijos, puedan de una manera sencilla ingresar una demanda de alimentos sin tener que acercarse a una sede judicial y sin tener que recurrir a una firma de un abogado. Pero esto solamente es para solicitar alimentos o también para niños, niñas y adolescentes. También lo pueden hacer para los padres, y muchas veces también solicitan los padres que ya son mayores, ¿no?, ya son personas adultas mayores, también solicitan esta pensión. Existen en realidad en este aplicativo hay formularios para demandas de cobro de alimentos para niños, niñas y adolescentes, alimentos para personas mayores de edad, que pueden ser Ajá. hijos, cónyuge o padres, Uh-huh. para filiación judicial de paternidad extramatrimonial, a la cual se acumula también el cobro de alimentos en caso de niños, niñas y adolescentes, para demanda de aumento de alimentos para niños, niñas y adolescentes, y también para personas mayores de edad, aumento de alimentos. Ya, entonces todo lo relacionado a alimentos. Y esta nueva modalidad o esta nueva forma de presentación, ¿no?, de demanda de alimentos, ¿cuál es el principal beneficio que va a recibir la ciudadanía? Sobre todo es el poder presentar pues la demanda desde la comodidad del hogar, únicamente conectándose a internet y poder solicitar la tutela jurisdiccional, ¿no? Sin la necesidad de un abogado y sobre todo también quiero resaltar ello, este aplicativo en lo que favorece al usuario es que se imponen algunos requisitos que son los requisitos indispensables para incoar estos tipos de acción, ¿no? En el caso de cobro de alimentos estamos hablando de la partida de nacimiento, igual que en el de filiación, ¿no? Es necesario verificar la existencia de un menor de edad y que exista el vínculo familiar indubitable para accionar el cobro de alimentos.
Igual en el caso del aumento de los aumentos de alimentos, el documento en el que aparezca pues la pensión primigenia cuyo incremento se pretende, ¿no? Entonces, digamos que estos son los requisitos que se le están imponiendo al usuario que los ponga de conocimiento del juzgado, así como requisitos como el indicar el domicilio del demandado, que es un punto trascendental en cualquier demanda, porque una demanda implica un contradictorio, ¿no? Permitirle a la otra parte ejercer su derecho de defensa, y eso únicamente se logra con la notificación válida, ¿no? Y para eso necesitamos... ¿Y qué sucede, doctora, si es que, ya claro, uno presenta, de repente hasta copia de DNI, a veces uno puede tener de ¿cómo se llama?, de la otra contraparte. ¿Y qué sucede si en el DNI de esta persona figura una dirección y él ya no vive ahí, ya no vive? Porque a veces eso es algo de repente muy típico de nuestra sociedad, que casi muy pocas personas actualizan su dirección. Entonces, ¿qué sucede si ya le presenta la demanda, la demandante no refiere que esta persona vive en la dirección A, pero esta persona no vive en la dirección A, sino vive en una dirección B o C? Entonces, se da por notificado, porque figura en RENIEC. Claro, lo que el procedimiento en realidad, entiendo yo, de la mayoría de los juzgados, bueno, al menos en el juzgado, aquí en Arequipa, en los juzgados con los que tenemos más cercanía, es no solo se notifica en el domicilio que indica la demandante, a efectos de evitar cualquier dilación en el trámite del proceso, además notificamos en el domicilio que aparece en RENIEC, ¿no? Ello a efecto de evitar nulidades y obviamente ya notificado en RENIEC, si el demandado en algún momento del proceso sale a proceso y deduce una nulidad en mérito a las normas vigentes a nivel nacional, ¿no? Que indican pues que los datos que aparecen en RENIEC son de identificación oficial, nosotros los tenemos por válidamente notificados en ese domicilio, ¿no? Es responsabilidad de todo ciudadano peruano finalmente actualizar el domicilio que aparece en su DNI, ¿no? Claro. Doctora, y por ejemplo, en el caso de que también es válida la notificación, creo que en la época, lógicamente, de la pandemia se han habilitado diversas formas, ¿no?, de poder notificar, de poder hacer diversas comunicaciones. También se puede hacer por WhatsApp, por ejemplo, si la demandante refiere, ¿no?, este es su número de teléfono, o no, todavía eso no se constituye. Se efectúan notificaciones en WhatsApp, se efectúan notificaciones en correos electrónicos. Si el demandado pone en evidencia del juzgado haber tomado conocimiento de una demanda con esa notificación de WhatsApp, sin necesidad de verlo notificado en su domicilio real, el proceso continúa, ¿no? Y lo tenemos válidamente notificado. El problema surge cuando el demandado nunca se presenta y únicamente se ha notificado en WhatsApp, ¿no? Por ello es que la norma en realidad nos impone que lo notifiquemos en el domicilio real. Por ello es que nos preocupamos, en realidad, el órgano jurisdiccional, de notificarlo en el domicilio que aparece en RENIEC o en el, al menos en el que proporciona la demandante. Incluso se lo puede notificar hasta en el domicilio laboral. Ah, claro. Claro, la idea es que se dé por notificado y puede ejercer su derecho de defensa. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre en el año 2020, en febrero, para ser más exacta, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el formulario electrónico que se denominaba ingreso virtual de demandas de alimentos, ¿no? Y ahí ellos aprobaron este formulario. El mismo Consejo Ejecutivo, ya con otra presidencia, la de la doctora Barrios, a fines de año, el 31 de diciembre, aprueba la implementación, ¿no?, del proyecto que lo denomina Demanda Alimentos Web. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos proyectos que también saca el Poder Judicial y que, bueno, acá en este último que ahora se está ejecutando, menciona pues que es a raíz de una feria tecnológica, ¿no?, que realizó el Poder Judicial? Entonces, no sé, ¿es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia, doctora? La diferencia, en realidad la diferencia es sustancial. Mientras en el primer formulario electrónico consiste realmente en un formato que se encuentra colgado en la página web del Poder Judicial, que el usuario tendría que descargarlo, imprimirlo, llenarlo y presentarlo.
Ya. ¿no? Mientras, en este caso, de lo que estamos hablando es un formulario virtual que se llena en la computadora y que es enviado automáticamente virtualmente siempre que se cumpla con todos los requisitos que Eso me dice. exige el formulario. Ajá. Entre ellos, por ejemplo, impone la obligatoriedad de consignar los datos básicos del demandado, ¿no? Lo que no ocurría con el otro formulario. El otro formulario realmente nadie, o sea, no había forma de controlar cuáles eran los datos que el usuario consignaba Ujú. y antes de presentarlo. En este caso sí. En este caso se exige al menos que se indique el domicilio del demandado o que se declare no conocerlo. Ello para efectos una notificación a través de dictos, ¿no? Ujú. Y sobre todo impone estos otros requisitos que le indicaba, que eran los requisitos indispensables para que una demanda, por ejemplo, de alimentos para menor de edad, sea tramitada, no caer en causales de inadmisibilidad que finalmente lo que van a hacer es dilatar el proceso y si no se subsana a tiempo, incluso implica la conclusión del proceso, ¿no? Claro, claro. Entonces, esas cosas ya se evitan con este formulario, que O sea, además implica ajá. enviar automáticamente la demanda y que la demanda sea recibida a través de este aplicativo en un, digámoslo así, en un box Ya, que luego va a ser trasladado, o sea, automáticamente por un robot aquí en Arequipa, ya. trasladado al SIG, que es el sistema oficial de trámite de los expedientes judiciales. Es decir, ya se está formalmente el Se robot interconecta, ¿no? la interconecta y le proporciona los datos básicos para el Ujú, trámite de este expediente, ¿no? Sus datos de identificación. ujú. Y cuando uno ingresa, automáticamente ya le genera un número de expediente, Un ya uno número sabe, correlativo en el aplicativo. ya, Y acá en Arequipa, creo que es una innovación que han efectuado el área de informática, han creado un robot que no sé si es cada día, cada 12 horas, interconecta lo que aparece en esta caja de este aplicativo ujú, y lo ingresa al SIG para generar el expediente ya dentro del sistema propiamente, informático de claro. expedientes judiciales. Y eso seguramente le notifican ya a la parte, ya tiene su número y con eso puede Ya con ingresar. él es con el que nosotros trabajamos formalmente en los juzgados, generamos notificaciones electrónicas, físicas, resoluciones, oficios. Claro, entonces esta nueva forma de ingresar hace de que es como cuando uno llena formularios de diferente índole y si tú pones tu nombre y te pide, digamos, domicilio, no lo pones, tú puedes llenar el siguiente dato. Algo así. Efectivamente, Ah, sí, así perfecto. es Eso controla la de modalidad. que uno no, esta modalidad controla de que uno no se saltee datos y deje en blanco y al final después te van a tener que devolver para Claro, que completes ese dato. dentro del aplicativo están marcados con puntos rojos los Ajá, campos obligatorios a obligatorios, ser claro. llenados. Ah, Entonces, perfecto. se indica claramente conforme a cada tipo de demanda. Ya. Y una de las cosas que usted mencionó es que se tiene que presentar necesariamente la partida de nacimiento. ¿Qué pasa si el papá no lo firmó? Y en la partida no figura pues el nombre, o solamente figura el nombre y no está la firma. No sé cómo es que realizan esto. ¿Cómo yo le solicito a alguien que no firmó a un niño o una niña, ¿no? O bien puede solicitar la afiliación. En esa eh, misma demanda. Hay un formato para afiliación de paternidad extramatrimonial y accesoriamente se acumula la pensión de alimentos. Ah, ok. Podrían hacerlo entonces en un solo proceso los dos petitorios. Las dos pretensiones, como pretensión principal la afiliación de paternidad extramatrimonial y como pretensión accesoria el cobro de alimentos. Claro que queda resultas de lo que se resuelve en la primera. Ah, perfecto. Este aplicativo, eh, uno ingresa ya la demanda. ¿Y cuál es el siguiente procedimiento? ¿Cuál es lo que continúa? Porque ya ingresé la demanda, tengo mi número de expediente y, cómo es que se mueve, como usted decía, internamente este proceso. De ahí que sigue, me van a notificar para una audiencia, me van a notificar El, para que yo el presente de juzgado, repente algunos datos más, no lo sé. el mérito en la Corte Superior de Justicia de Arequipa Uh -huh. estamos aplicando el trámite del proceso simplificado de alimentos.
¿no? Cuyo esbozo fue aprobado mediante la resolución administrativa 167-2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el 4 de junio del 2020. ¿No? Además, acá en Arequipa tenemos implementado un sistema de interoperabilidad con diversas instituciones. Entonces, ¿qué implica la calificación de una demanda? La calificación de una demanda implica su admisión, que conlleva el traslado a la parte demandada por el plazo de 5 días. Además, en el mismo auto admisorio señalamos fecha para audiencia. Y además solicitamos los medios de prueba necesarios para poder resolver sobre el fondo del asunto. Y ahí es donde se aplica la interoperabilidad que es con la que estamos trabajando aquí en Arequipa, ¿no? Oficiamos a SUNAR para efectos de conocer los bienes que pueda tener el demandado, los ingresos que pueda tener declarados por algún tipo de ingresos, ¿no? Cuarta categoría, quinta categoría, primera, segunda, tercera, tratamos de recabar todos los medios probatorios indispensables para que en fecha de audiencia podamos dictar sentencia en la misma audiencia, ¿no? Además, y esto también es muy importante, conjuntamente con el auto admisorio, siempre que se trate de un menor de edad reconocido y con vínculo familiar indubitable, dictamos de oficio una asignación anticipada, que significa otorgar una pensión de alimentos provisional, ¿no? Que el demandado está obligado a pagar desde que se lo notifique con la resolución, ¿no? Entonces, todo ello va conjuntamente con la resolución número 1, y eso se notifica tanto a la parte demandante como a la parte demandada. Ya, y doctora, y por ejemplo, justo tenemos una pregunta de uno de los seguidores de este programa, y pregunta la señora Miriam Sotelo, nos dice, ¿cómo es el mecanismo en este proceso web? Justamente estábamos hablando, ¿no? De qué es lo que sigue, pero ya para la defensa de la demandante, porque si la demandante ha presentado valga la redundancia, la demanda, y no requiere firma de abogado, entonces, pero ¿cómo puede resolver esos escritos? De repente, porque muchas veces uno no tiene el conocimiento, ¿no? Que le digan, presenta tal cosa, o escritos, de repente también la otra parte presenta algún tipo de escrito dilatorio, alguna oposición. ¿Cómo haría esta persona para defenderse? Porque en este caso sí, el demandado sí cuenta con abogado, ¿no es así? Es que en realidad, tratándose de procesos para menores de edad, lo que prima es el interés superior del niño. Entonces, en este tipo de procesos, en realidad, el juez vela por el trámite de un proceso célere, ¿no? La idea es erradicar, pues, los actos de dilación. Por ello, precisamente, es que conjuntamente con el admisorio señalamos para una fecha de audiencia. Y por ello es también que, como le indicaba al inicio, que el órgano jurisdiccional se asegura de efectuar una notificación válida, ¿no? Y procurando agotar todos los medios y notificar al demandado, o sea, que tome conocimiento oportuno el demandado del proceso, ¿no? Y no vulnerar su derecho. Entonces, cuando nos encontramos ante actos, como nos dice, dilatorios de parte del demandado, finalmente el juzgado, en aplicación del principio del interés superior del niño, y velando por que se dé un trámite célere en el proceso, los va a rechazar. Entonces, la idea con este proceso simplificado y todas estas medidas tendentes a proteger el derecho de los menores, en realidad, es poder dictar sentencia oportuna y a la brevedad posible en el menor número de actos procesales posibles, ¿no? Por ello es que prácticamente solo estaríamos hablando de 2, 3 actos, ¿no? La demanda, la audiencia y, bueno, la sentencia propiamente, ¿no? Que es la que pone fin al proceso, claro, y luego pasamos a la etapa de ejecución, ¿no? Usted nos explica que ese proceso, y siempre el Poder Judicial adopta diversas medidas como esta, por ejemplo, para poder simplificar al mínimo el proceso. Pero si nosotros escuchamos un poco a los justiciables, ¿no?, que están en estos procesos, que son las partes de estos procesos, siempre de repente se quejan un poco del tema de que ya tengo sentencia,
pero hasta ahora no me paga. Ya le fijaron la pensión, pero no cumple. Y entonces como que esa carga se la adjudican al Poder Judicial, ¿no? ¿Por qué y cómo es que el Poder Judicial de repente también ya está trabajando en eso? Porque tengo entendido que la ejecución es de parte, no es que el Poder Judicial toma esa iniciativa de ir y tocar cada empresa o cada puerta de un demandado para cobrarle. Ok, efectivamente, en el trámite de este tipo de procesos, el trámite de oficio, el órgano jurisdiccional lo va a hacer hasta que se dicte resolución de fondo, sentencia. Sentencia. ¿No? La ejecución es gestión de la parte interesada. ¿Por qué? Porque necesitamos que la interesada, ¿no? En muchos casos las madres, o quien tiene bajo su cuidado al menor, nos indiquen, uno, cuántos son los meses que tendría impagos el demandado, ¿no? A efectos de efectuar liquidaciones que sí tenemos que ponerlas en conocimiento de la otra parte, ¿no? En muchos de estos casos, en realidad, los procesos se dilatan porque no es solo una liquidación. De pronto, el obligado alimentario, en un acto completo de responsabilidad, somete a quien tiene bajo su cuidado al menor a liquidar una y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces, digamos que quien tiene bajo su cuidado al menor, obviamente, de tanto accionar o de tanto interponer sus propuestas de liquidación, resultan, digámoslo, cansadas y, por tanto, molestas, ¿no? Porque finalmente están sometidas a estar en un proceso interminable, ¿no? Porque los procesos de alimentos no culminan hasta que el estado de necesidad del menor desaparece, ¿no? Ajá. No solo en la mayoría de edad, porque si cumple aún en la mayoría de edad y se encuentra cursando estudios superiores con éxito, subsiste el derecho alimentario, ¿no? Claro. Estamos hablando de 24 o 25 años, entonces es bastante complicado para una persona pues estar sometida a tener que judicializar sus pedidos una y otra vez con determinada frecuencia, ¿no? Y lamentablemente, efectivamente, de tanto tener que hacer las liquidaciones, pues ya ven que el tiempo pasa y finalmente es bastante complicado, ¿no? Claro, y eso es lo que genera un poco el malestar, ¿no? Pero claro. Eso a veces de repente ahora se aprovecha justamente en la audiencia y es que el Poder Judicial no puede, una vez que ya se dicta la sentencia, no puede actuar de oficio, ¿no? Sino es la parte la que tiene que exigir, y yo me imagino que también de repente ya están trabajando al respecto, ¿no? De buscar alguna manera de que eso ya se acorte al menos, ¿no? Que no sea tan así, tan fuerte esta problemática, ¿no? Claro, existe actualmente, bueno, la inscripción del obligado alimentario en el registro de deudores alimentarios morosos, que le implican, pues, determinadas sanciones, digámoslo, en el mundo económico, ¿no? Aparece ya, inscrito en Infocorp, en las centrales de riesgo, entonces se le limita su actividad crediticia. Entonces, de una u otra forma, lo que procuramos es descontrolar la conducta del incumplimiento, ¿no? Además, las partes pueden solicitar, bueno, las medidas cautelares que vean por convenientes, tendentes a que el cobro lo ejecuten los empleadores, pero para eso sí es muy importante contar, pues, con el apoyo, la asistencia de la parte interesada, porque es tan difícil saber qué está haciendo el demandado, ¿no? Porque podemos tener una pensión vigente, pero necesitamos la información respecto a saber dónde tenemos que buscar o a quién tenemos que oficiar para que esta pensión pueda ejecutarse, ¿no? Sí, a veces eso es medio complicado porque muchas veces se rompe, pues, no todo tipo de contacto entre los padres, no hay relaciones cordiales, ¿no? Sino que se rompen y es donde uno ahí no puede, ¿no? Acceder a esa información. En esta primera etapa, este proyecto se está implementando en las Cortes de Arequipa, ¿no? La corte que usted labora en esta corte como magistrada, de Ancash y Puente Piedra, ¿no? ¿Qué avances se pueden visualizar? ¿Cómo va la implementación? ¿Hasta cuándo se va a implementar todas las cortes? Efectivamente, se ha iniciado este proyecto en estas tres cortes.
pero hasta marzo ya existe un cronograma, digámoslo así, y hasta marzo está establecido mediante una resolución administrativa del Consejo Ejecutivo que ya se va a implementar en las 34 cortes a nivel nacional. Ah, perfecto. Entonces eso ya está encaminado y prontamente se va a marzo, ya estamos a no mucho tiempo, ¿no? Tenemos otra pregunta, doctora. Esta ya es una pregunta un poquito más larga. Dice, una persona nos hace esta consulta. Dice que ha recibido una solicitud de conciliación de su esposo justamente para conciliar la disminución del 50% del monto de la pensión, la tenencia, el régimen de visitas y el divorcio por mutuo acuerdo. Ella dice que tienen un acuerdo verbal del monto de la pensión, solo verbal. Ella dice, si no asisto a esta conciliación, porque ella dice que no está de acuerdo con este petitorio y tampoco puede ausentarse de su trabajo, ¿no? ¿Es posible que el juez me imponga alguna multa si mi esposo inicia el proceso judicial de solicitud de divorcio? Ya que dice que así lo describe en esta indicación. En cuestiones referidas a pensiones de alimentos para menores de edad, la conciliación extrajudicial no es un paso previo obligatorio. Si las partes desean someterse a un acta de conciliación, lo pueden efectuar. Pero si las partes no lo hacen, en realidad no existe ningún tipo de sanción al respecto. Es más, dentro del proceso judicial también de cobro de alimentos, en realidad, que es lo que resulta de nuestra competencia, porque la tenencia, el régimen de visitas no es competencia del paz letrado, sino del juez especializado. Pero dentro del proceso de alimentos también existe una etapa conciliatoria en la que se invita y se procura una conciliación, ¿no? Pero también recordemos que una conciliación es un acto voluntario, o sea, las partes tienen que encontrarse completamente de acuerdo con los acuerdos que vayan a pactar, ¿no? Nadie puede obligar a nadie a acordar respecto de aspectos en los que no están de acuerdo, ¿no? Claro, por eso justamente se llama así, ¿no? Conciliar, ir con ambos conocimiento de lo que están realizando y poder de esta manera llegar a un acuerdo, ¿no? Siempre en beneficio del menor. Doctora, nosotros quisiéramos agradecerle por su colaboración en la participación acá en el programa de Plataforma Judicial y no sé si usted a manera de despedida quisiera decirnos alguna reflexión, ya que esta iniciativa, ¿no?, resalta el compromiso del Poder Judicial de prestar un servicio de manera célere, simplificada, ¿no?, en este contexto. ¿Cuál sería el mensaje que usted nos daría? Bueno, en realidad invitar al usuario interesado en este tipo de procesos a hacer uso de esta herramienta, ¿no? Y lograr así iniciar procesos tendentes a concretar el derecho de los alimentistas, ¿no? Y tornando así este derecho en un aspecto completamente ejecutable y exigible al obligado alimentario, ¿no? Que finalmente confíen en los órganos jurisdiccionales para efectos de emitir un pronunciamiento al respecto. Perfecto, doctora. Ha sido muy clara su explicación y bueno, yo también le quisiera recalcar eso, ¿no? Que utilicen estos medios tecnológicos, estas facilidades que está poniendo el Poder Judicial de a pocos, ¿no? Como lo mencionó la doctora, que ya hasta marzo se va a implementar a nivel nacional y así todos los justiciables desde la comodidad de sus hogares y a cualquier hora del día, ¿no, doctora? Me imagino eso no tiene un horario. Las 24 horas del día. Las 24 horas del día van a poder tener acceso a esta plataforma y de esta manera acceder al servicio de justicia. Bien, de esta manera llegamos a la parte final del programa Plataforma Judicial y también los invitamos cordialmente a seguirnos a la próxima semana, estar con nosotros a esta misma hora, a las 7 de la noche, a través de Justicia TV y el Facebook y YouTube del Poder Judicial para tratar otro tema de mucho interés. Gracias por acompañarnos.